pero querido por mucha gente, seguido, un notable vendedor de discos, un hombre de 1000 espectáculos, ha dicho algo que Robertito nos cuenta, nos explica y hace el primer análisis. Bienvenido, Robertito. Así es, Víctor Hugo. Tuvo el desafortunado incidente de hablar y comentar. Yo no sé si se le escapó, si lo piensa, si realmente se dio cuenta de lo que estaba diciendo, pero estamos hablando de que Gustavo Cordera se presentó en TEA, como muchos de los periodistas que estamos aquí, que hemos sido invitados allí a dar una charla junto a los alumnos que estudian periodismo y demás. ¿Qué hizo Gustavo Cordera? En una de sus declaraciones, hablando con las chicas y los chicos, que son todos menores, ustedes ya saben que estudian allí los futuros periodistas, tuvo para mí dos frases desafortunadas, desafortunadísimas, tremendas, ¿eh? Pero él todavía seguía hablando. Yo no sé si no se dio cuenta en el contexto en el que estaba, si realmente lo pensaba así, o si se le escapó, pidió sus disculpas. Y estas son las declaraciones de Cordera ayer cuando estuvo con las chicas de, perdón, esta mañana, con las chicas de TEA y los chicos de TEA, que claro, a modo de debate, le preguntaban sobre ciertas situaciones que pasan en los shows y demás, y él dice esto, mire. Hay mujeres que necesitan, porque son histéricas, y necesitan para tener sexo ser violadas porque lo necesitan y psicológicamente lo necesitan porque tienen culpa y porque no quieren tener sexo libremente. ¿Cuántas veces se escucha se lo buscó, lo estaba provocando? No, hay que concebir que son dos cosas distintas. La violación es violencia, no tiene nada que ver con lo sexual. Entonces hay que poder separar esas dos cosas y entender que no tiene nada que ver la sexualidad de una mujer con buscar ser violada. Necesitan y quieren jugar a eso. A mí no me gusta jugar a eso, pero hay gente que sí le gusta jugar a eso. Hay tipos que sí le gusta jugar a eso. Él en todo su discurso, que no deja de ser una apología, hasta en su defensa mismo, cuando él en su discurso lo que olvida él es la palabra voluntad. ¿Cuál es la aberración? ¿Cuál es la aberración? Y la aberración es que una pendeja de 16 años con una caliente así te quiera y vos no te la eso es una aberración. En este caso estamos respondiendo y estamos elaborando dentro del Consejo Nacional de las Mujeres una presentación judicial donde vamos a detallar cada una de las de lo que ha infringido con este tipo de manifestaciones. Van a denunciar a Cordera. Exactamente. Denuncias de abuso. Y bueno, están con pendejas desde hace muchos años. Ahora es abuso, se llama eso. Pero sí, eso es son otra de las aberraciones de la ley. Fíjate que él dice, a mí me gusta, no, yo estoy en contra de las leyes de los humanos, yo estoy a favor de las leyes de la naturaleza. En la naturaleza no hay violaciones. Están totalmente fuera de contexto, porque yo me pongo, cuando en psicodrama, ¿qué pasa? O en las constelaciones familiares o en enneagrama, esto se hace en terapia, lo hice mucho, y en teatro también se hace. Cuando vos necesitas resolver un conflicto, tenés que poner las partes, tenés que llevar las partes a un extremo, digamos. Por ejemplo, si vos sos un violador, yo tengo que ser la víctima. Porque si no, la víctima no se puede sanar, no se puede curar, no se puede enfrentar a su problema, porque yo tengo que prestar mi cuerpo a ese personaje. Se hace en las canciones, loco. También está tan naturalizado que él dice eso con total liviandad y ni siquiera después sale a pedir disculpas porque lo tiene incorporado, está dentro del discurso. Y eso nos llama también a pensar, ¿cuántos músicos en este último tiempo dieron discursos machistas? Y yo entiendo también que por ahí no era el momento, no era el lugar. Yo me equivoco para plantear esto. ¿En qué te equivocas? Y en plantear este tipo de ejercicios en un lugar donde había chicos que no estaban en condiciones de entender lo que estaba pasando. El contexto fue una clase de periodismo. Si vos me preguntas si yo rechazo o lo que dijo Gustavo, sí lo rechazo. Sí. No me parece defendible, si eso es lo que me estás preguntando. No me parece que yo tenga que explicar o tratar de encontrarle qué quiso decir tampoco. Ya la gente de TEA salió a decir, loco, ¿qué pasó? Este pibe necesitó repercusión, es un futuro periodista, ¿no? De alguna manera con esas características que ya conocemos que hay muchos. Y bueno, por supuesto,
no contó lo que estaba pasando ahí adentro. A ver, Víctor Hugo, damos cuadro de situación. Él estaba en una clase magistral, como se hacen allí en TEA durante muchos años, que se invitan a diferentes personajes de la cultura. En este caso se lo invitó a él un alumno que estaba escuchando y estaba participando de este debate, de esta conferencia, de este reportaje multitudinario. Subió a la web las respuestas de Cordera. Obviamente nos hicimos eco todos los medios y toda la gente y hasta la misma sociedad respecto a esto, porque un chico de allí subió eso. Si eso no se hubiese subido, quizás nadie se hubiese enterado, más allá de la gente o de la cátedra de TEA. Después, otro punto, a Cordera se le suspendió un show que tenía en Mendoza, un show que usted sabe que congrega a muchos fans y demás. Y en tercer lugar, bueno, ustedes lo escucharon, lisa y llanamente, él da por entendido, según lo que escuchamos ahí, que ha mantenido relaciones con menores, ¿no? Yo no sé si no se dio cuenta, él dice que era un psicodrama, más o menos lo que se estaba armando. Se desprendieron varias interpretaciones. Lo cierto es que el comentario fue tan desafortunado que hasta le costó el trabajo y, creo yo, la crítica pública, ¿no? Hay algunas de sus declaraciones, muchas fuertes e inconcebibles y repudiables. Ahora, la que él hace hincapié de las mujeres que necesitan ser violadas, no hay forma ni siquiera de entenderlo en un cuadro con cierto humor, con cierta transgresión. Janina Álvarez está con Ingrid Beck, quien organizó estas charlas. Yo he trabajado y he estudiado en TEA, en Deportea, son habituales y en general surgen charlas muy entretenidas. En este caso, las repercusiones llegaron a todos lados. Está Janina, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Luciana? Así es, las repercusiones y estalló la polémica, porque a lo que decía Robertito también vale la pena sumar. Si bien se le suspendió un show que iba a desarrollar en el interior del país, hay FMs dedicadas al rock que ya han comunicado que no van a pasar más la música de Gustavo Cordera. Está explícito en estas charlas que se dan en la Escuela de Periodismo TEA que lo que se conversa, que las notas que se hacen con las personalidades no se pueden publicar. Esto trascendió. Y la pregunta es, el alumno, ¿estuvo bien, estuvo mal? Se pueden hacer montones de cuestionamientos, pero como bien vos decías, los dichos están dichos y son gravísimos. Es por eso que vamos a ver cuál es la postura y la reflexión que tiene sobre esta polémica que se desató en torno a los dichos de Gustavo Cordera, la directora de la escuela, Ingrid Beck. Muchísimas gracias por recibirnos, Ingrid. Bueno, y la idea es, tener conocimiento de cuál es la postura como directora de la escuela y la reflexión que puede hacer con respecto a esto. Bueno, la verdad es que como sorprendió a los alumnos y a las alumnas, lo de Cordera nos sorprendió también a docentes y a directivos de la escuela que estábamos presentes en esa charla. El contexto fue casi como lo estuvieron contando, con la salvedad de que no es una charla multitudinaria porque TEA Arte es una escuela pequeña que recién empieza, así que somos poquitos. Y sí, una de las normas de la escuela es que efectivamente no se publican las declaraciones de los entrevistados por distintas razones que sería largo de explicar, pero que tienen que ver con algunas cuestiones pedagógicas, con que algunos invitados si no vendrían, con que los chicos todavía no logran identificar la noticia. En este caso nos parece que el alumno que publicó las declaraciones, la verdad, hizo bien. No estamos pensando en que infringió la norma, sino en que tuvo reacción periodística, que es lo que también tratamos de enseñar. Y creo que inclusive nosotros como institución, como escuela y como periodistas, reaccionamos más tarde de lo que tendríamos que haber reaccionado en el repudio y en la condena a las declaraciones de Gustavo Cordera, que son, por supuesto, inadmisibles, no hace falta que se los diga. Ingrid, cordial saludo, como siempre. De todas maneras rompieron el contrato. La persona que va ahí está hablando en una confianza que se genera en las risas, en las caras, se va embalando. No es el ámbito en el que uno está disertando sabiendo que eso va a llegar a cientos de miles de personas como ha ocurrido ahora. El descargo me preocupa porque rompe el contrato, la relación. En la mesa del café, que se amplía y se hace una mesa de 200 o 300 personas, uno dice cosas que quizás en otro ámbito, cuya exigencia es diferente, en un reportaje periodístico, por ejemplo, en un medio de comunicación, no lo diría. Sí, lo que pasa es que en este caso, Víctor Hugo, creo que trasciende las fronteras de las normas porque lo que dijo fue tan grave
Y en ningún momento se desdijo, se disculpó, pensó que estaba frente a un público de alumnos de periodismo. Él argumenta que fue un ejercicio teatral y esto no es así. Esto era un ejercicio periodístico, eran estudiantes de periodismo y había allí también periodistas presentes como nosotros. Así que yo creo que él de alguna manera está tirando la pelota fuera cuando dice que nosotros rompimos el contrato, porque fue muy grave lo que dijo, muy grave, y el contexto no lo ameritaba, digamos. Me parece que no cuidó lo que tenía que decir y no pidió las disculpas en ese momento. Si él pensaba que estaba equivocado... Quizás si ustedes lo cruzaban, Ingrid, vos sobre todo, le daban la posibilidad de reaccionar y de advertir qué camino estaba recorriendo. No hubo, me da la impresión, un gesto en el cual se planteara la controversia frente a lo que ustedes entienden que era tan grave que estaba diciendo. Siempre se depende mucho del contexto en el que se dicen las cosas. Sabes que sí lo hubo, Víctor, lo hubo de parte primero de varias alumnas que argumentaron desde el lugar, digamos, desde la perspectiva de género y desde el sentido común en relación con lo que él dijo del abuso sexual, justificando el abuso sexual de menores, y después, por supuesto, nosotras también, hasta que finalmente decidimos terminar con esa conferencia porque nos pareció que además se iba de eje completamente. Él había venido en realidad a hablar de su nuevo disco, por eso estaba invitado a Tearte, y terminó justificando las violaciones y el abuso sexual de menores. La verdad es un límite muy, muy delgado. Me parece que de todos modos está bueno discutirlo, hablar de los límites, pero de todos modos me parece que es injustificable lo que dijo. Me parece que yo prefiero hoy poner el foco en eso. Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Roberto Funes te saluda. Yo he participado de esas charlas con ustedes. ¿Estás? He sido invitado allí y realmente es como decís vos, ¿no? Es una charla que están todos los alumnos, tal cual como se dice, cuando llega la persona, en el caso de Cordera o quien haya ido, se arregla que no va a ser publicado eso. Como dijiste bien, el alumno tuvo ese instinto periodístico de publicar estas barbaridades que dijo Cordera. Lo que pasó después, a instantes, él no se disculpó ni nada, pero sí sé que varias alumnas casi lo increpan, ¿no? Prácticamente allí, cuando este hombre hablaba, y él seguía todavía refutando y apoyando la tesis, ¿no?, de la violación para una mujer que necesitaba, por ejemplo, bajar su histeria. Sí, fue así. Algunas alumnas, y me incluyo no entre las alumnas, sino que yo seguí discutiendo con él, porque naturalmente es un tema que a mí me interpela en lo personal, además por mi militancia, y seguí discutiendo con él, pero no había espacio para la discusión. Él siguió sosteniendo cosas como que a él no le importaban nada los derechos de las mujeres, que la cosa pasaba por otro lado, que las chicas querían ser violadas, bueno, todo esto que se escuchó y algunas otras cosas más. No hubo lugar a la contraargumentación porque él no estaba en condiciones de escuchar argumentos. No hubo provocación en lo que se estaba discutiendo, no hubo algo referido a lo que llamamos el humor zafado de parte de Cordera, algo que, Ingrid, vos entendés perfectamente porque en más de una ocasión has tenido que confrontar con el tema de las transgresiones cometidas por Barcelona, por ejemplo. Digo cometidas, las transgresiones que se ha permitido Barcelona y que bien hemos disfrutado sus lectores, por supuesto. No hay ningún contexto en el que puedas comprender un poco a Cordera, porque también me da la sensación, ahora vamos a hablar con especialistas que tendrán sus motivaciones de perplejidad y posiblemente de dolor frente a esto, pero se advierte inmediatamente una reacción, una radio que anuncia no vamos a pasar nunca más a esta persona, como si no nos tocara divulgar y difundir lo de mucha gente que ha hecho cosas verdaderamente rechazantes en materia social. Me da también una cierta preocupación al lado del escarnio que ahora se recorre con un cierto facilismo. Por eso, por la confianza que te tengo en la capacidad para observar, no hay nada que puesto en contexto permita entender un poco este desborde de Cordera que me parece se convierte en una compañía para el resto de su vida profesional. Mira, me parece que él no tuvo en cuenta el contexto. La pregunta a la que él responde con todas estas barbaridades estaba muy bien formulada y era muy atinada porque le preguntan por las denuncias de abusos en el rock, que son denuncias que están circulando últimamente, y él
sale con esto y cada vez que se le discute o inclusive en algún momento se lo trata hasta de tomar con humor, él siguió hablando de eso y profundizando y siguió aún fuera del ámbito de la clase. Entonces es muy difícil pensar que él estaba haciendo lo que él dice que era un ejercicio teatral, porque además en ningún momento estaba pactado que eso fuese un ejercicio teatral, ni un psicodrama, ni nada. Era claramente una charla con alumnos de periodismo. Ingrid, ¿cuál fue la reacción? Por eso es que sí. ¿Cuál fue la reacción? Vos comentabas que lo interpelaste y seguiste conversando, pero la reacción de los alumnos. Me imagino que algunos habrán hasta dejado pasar el comentario que hizo, se habrán sacado fotos, otros se habrán enfrentado ideológicamente a este comentario. ¿Cuál fue, después de terminada la charla, la repercusión directa que generó con la gente, con los chicos, con los alumnos? Mira, nadie se sacó fotos con él y pasó algo que no pasa nunca, que es que en general cuando termina una charla con un invitado se lo aplaude, porque se le agradece que haya venido. En este caso hubo muy pocos aplausos, creo que más por costumbre que por otra cosa, porque fue una situación realmente muy violenta la que vivimos ahí, sobre la que vamos a seguir trabajando hacia adentro de la escuela, naturalmente, y bueno, y seguir hablando hacia afuera. Me parece que también el momento histórico en el que Gustavo Cordera hace estas declaraciones, que tiene que ver con la fuerza del movimiento Ni Una Menos, hace que estas declaraciones no pasen tan desapercibidas. Y esto me parece importante también de destacar. Total. Ya no es lo mismo decir esto antes que ahora. Sí, Ingrid, eso es así. Hay un contexto diferente en la sociedad y estamos aprendiendo cosas y es indudable que la inoportunidad del caso lo hace más grave. Muchas gracias, Ingrid. No, muchísimas gracias a ustedes. Janina, ¿algo por decir desde allí? No, simplemente coincidir que en el contexto en el que se dio, que si bien en cualquier etapa o en cualquier época son graves estos dichos, bueno, tiene un valor agregado cuando miles de hombres y de mujeres están luchando por Ni Una Menos. Escuchar esto, la verdad que se siente un poco de pudor, de vergüenza, no sé cómo describirlo. Gracias, Janina. Janina Álvarez desde nuestro móvil. Robertito se queda, ¿verdad? Sí, me quedo Porque aquí. tenemos dos invitados, el doctor Andrés Bonicalzi, que es abogado especialista en delitos sexuales de la Red de Víctimas de Violencia, y Sara Barney, que es una gran luchadora de la Red de Víctimas de Violencia, a la que se la conoce dando debate de todos estos temas. ¿De cuánto han visto hasta ahora? Empiezo por Sara. ¿Qué lo primero que quisieran decir de lo que dijo Cordera, de lo que preguntamos nosotros, de lo que respondió Ingrid, del contexto, de todo lo que se vivió? Estaba escuchando precisamente lo que decían ahí y lo que veía es el contexto, ¿sí? Pasa generalmente con el contexto de los abusadores, que lo primero es sorpresa, de qué estoy escuchando el entorno. Después, no puede ser. Y después la defensa, porque no fue una gran mayoría, pero hubo gente defendiendo la postura que tenía Cordera, por diferentes cosas, por diferentes motivos y por ideología, sobre todo esto que estamos queriendo erradicar. Y no es que uno sale desde el resentimiento. Yo soy madre de una víctima, el 24 de junio le dieron 14 años a quien fue mi marido durante 10 años por abusar de mi hija durante 5 años. Y justamente mi hija, que lo escucha, tiene 16 años, ¿no? Y es como el justificativo que le da la sociedad a esta gente, que si porque es conocido, que si porque es famoso, de que si es porque es hombre. Entonces no hay un resentimiento porque queremos perseguir a los hombres porque son hombres. No, acá se habla de la violencia y sobre todo el abuso que él lo vio como chicas. En realidad hay chicos de 4 años, de 5 años, de todas las edades que están siendo abusados. Y no les hace ningún bien, no les hace para nada bien escuchar que un referente se dirige, es como un monstruo oculto más, no es solamente el vecino o el desconocido, sino que un referente, una persona que mueve multitudes y al que se lo respete y se lo escucha, puede llegar a opinar, a sentir de esa manera.
Sí, le quería preguntar al abogado, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Bien. Porque uno escucha todo el tiempo, ¿no? Constantemente en este tipo de situaciones y prácticamente, no digo que estemos anestesiados, pero ya es algo cotidiano y por suerte que están los medios para divulgarlo y hacerlo conocer. ¿Se va a tomar alguna medida legal con respecto al señor Cordera? Porque esto lo hizo, si bien en un contexto privado, en un ámbito que era de una facultad, que luego tuvo, bueno, una difusión pública por un alumno, ¿cómo, bueno, intercede la justicia allí? Nosotros en el día de hoy hicimos la denuncia junto con el fiscal Castro, con la fiscalía del doctor Castro, por apología del delito, ¿no? Digamos, claramente él lo que está manifestando en algún punto es que está bien abordar mujeres. Digo, desde el momento en que el tipo refiere que no cree en la ley del hombre, ¿no? Que cree en la ley de la naturaleza. ¿Cuál es la ley de la naturaleza? Es la ley del más fuerte, digamos. Entonces yo soy más fuerte en todo caso que eventualmente que una mujer y tengo ganas de abordar el cuerpo de una mujer, como no creo en la ley del hombre, sí en la ley del más fuerte, entonces puedo abordarla. Nosotros realizamos esta denuncia, es una denuncia o es un delito que tiene una pena de hasta 1 año de prisión, que obviamente dependerá de un montón de factores si la denuncia prospera o no y si eventualmente le corresponde a Cordera una pena que sea de cumplimiento efectivo, es decir, que termine privado de su libertad o no. Desconozco al momento si tiene antecedentes penales o si no los tiene, pero sí, con los elementos de prueba que podemos advertir hasta el momento, seguramente alcanza con el grado de sospecha que se generó respecto de la existencia de la apología del crimen y de la autoría material de este tipo para llevarlo al banquillo y tomar la indagatoria. Sara, a mí me gustaría que des tu opinión, pero que le hables a muchos que piensan así, como Cordera, que lamentablemente hay un montón, que lamentablemente no vas a poder cambiar sus cabezas, pero quizás sí alertar, que le respondas a Cordera en este punto, sobre todo cuando dice que hay mujeres que necesitan ser violadas para liberarse. Yo te entiendo lo que vos me pedís, pero a Cordera no le hablaría a la sociedad, porque Cordera yo creo que lo tiene incorporado y ni siquiera se lo cuestiona, porque él se está justificando constantemente con sus respuestas. Lo único que está haciendo es justificarse. Si yo le pidiera a él que tomara conciencia de lo que hizo, del daño tremendo que están haciendo sobre chicas que no pueden decidir y que están yendo quizás a un recital por la emoción, no controlan sus cuerpos y que ellos se aprovechen de esa fama, de ese respeto, de ese amor, que es lo mismo que pasa con los padres, con cualquier tipo de abusador, porque los abusadores es como dijo el fiscal en el juicio, no son los vagabundos, son gente de clase media o artistas disfrazados, ¿no es cierto? Donde creo que el mayor reparo lo tiene que tomar, lo decía la directora de TEA recién, nosotros tardamos en reaccionar y si no lo hubieran divulgado, sí, no hubieran reaccionado, porque así se reacciona socialmente. Es muy grave lo que está pasando y nosotros como mamás no sabemos cómo hacer tomar conciencia, porque es como vos decías, todos los días escuchamos. En la ONG tenemos un montón de gente, tenemos grupos de WhatsApp donde nos comunicamos todos los días para darnos fuerza, porque esto ya nadie quiere ver. Te agradezco el espacio porque nadie lo quiere ver. A las 8 de la noche, ¿quién quiere sentarse en una mesa a decir que hay un abuso en la familia? ¿Quién escucha a los chicos cuando denuncian? Pocas veces se les cree y se les lleva el apunta a lo que dicen. Yo con Eva Giberti, bueno, hasta he participado de campañas que ella ha realizado en ese sentido. Cuando se habla de abuso de niños y de menores, estamos frente a un crimen. Cordera habló de otro tipo de edades. 16 años. Sí. Y menos también, te puedo asegurar, porque si vos le veías a mi hija a los 13 años, no sabías si tenía 13 o tenía 16, porque son chicas muy grandotas, que se producen porque está bien que se produzcan. Y uno sabe el grado de indefensión que tienen a veces. El grado de indefensión que dentro tienen. De ese Totalmente. cuerpo. Exacto. Sí. Totalmente. Entonces, no se lo escucha, volviendo a la pregunta que vos me hacías, a los menores es muy difícil. Yo soy el 1% de todas las denuncias que entran y que tienen condena.
Hay cuestiones culturales que son, los invito a las preguntas finales, que son ciertamente muy graves, muy permisivas. Ha habido gente pública muy notoria que ha dicho cosas como, por ejemplo, cuánto le gusta a una mujer que le digan de ciertas partes de su cuerpo. Lo dijo el Sí, señor, ¿no? no quiero ni mencionarlo porque no parece que uno lo trae por eso ahora. Claro. Pero es toda una cuestión cultural muy, pero muy fuerte. Lo notable y lo extraordinario en el avance es que Cordera choca en este momento contra esta brutal, enorme pared, brutal en el sentido de potente, de fuerte, cultural. En otro marco, en otro momento, hace 10 o 15 o 20 años seguramente esto hubiera pasado inadvertido y no le costaría el dolor de cabeza que evidentemente va a significar para la vida de Cordera. Lo que me pregunto es hasta qué punto alguien piensa como lo dice siempre. Usted dice que de alguna manera es que si lo dijo es que lo piensa. Está muy convencido, porque incluso el argumento, cuando él empieza a querer decir que fue un psicodrama, quiere justificarse, no sabe cómo justificarse porque está dentro de su discurso. Y pensando un poco también en muchas víctimas que han sufrido violaciones, ¿qué les repercute en su cabeza escuchar que una persona de tanta notoriedad y siendo tan pública y tan admirada, porque además es un rockero de la vieja guardia, de muchísima exposición, de muchísimo éxito, exponga una barbaridad así? No solamente qué le pasa a una víctima de violación cuando escucha una cosa así, sino qué pasa en la sociedad, porque los chistes que se suelen hacer con estos temas es una revictimización constante. Entonces, eso le pasa, revivir el dolor constantemente y ver que la sociedad no acciona en apoyar ese tipo de... Yo lo único que quiero decir, Víctor Hugo, si me permite, que si hay algo positivo en todo esto, en este, derrape tremendo de este señor, es que hoy por hoy, como todo el mundo cree que está tan libre, es cuando más nos tenemos que cuidar, porque hay gente que nos rodea constantemente con teléfonos celulares, con Twitter y demás. Hay que ser muy cautos y muy cuidadosos con lo que se dice, dónde y cuándo se dice, y en los contextos, ¿no? Porque nunca se sabe a quién se tiene al lado. Y esto, gracias a Dios, que un chico de allí pudo publicar. Si no hubiera quedado en la nada. Pero creo que hoy por hoy, en esta libertad que vivimos todos, en este milenio, es donde uno más tiene que cuidarse qué decir y cómo decir. No sé si estás de acuerdo. Sí, el tema es como vos decís. Hay cosas que, están sacadas de contexto y vos las podés justificar. Decime, ¿en qué contexto se puede justificar alguna de las frases que él dijo? Para mí ninguno. ¿Entendés? Muchas gracias. Gracias, Sara. Y gracias.